Me expulsaron de casa por falsos rumores que contó mi hermano. Cuando tuve éxito mis padres me exigen dinero. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano y yo experimentamos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Mis padres parecían genuinamente convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra solo porque me interesaba más jugar deportes o hacer nuevos amigos en lugar de estudiar. Nos compraban constantemente, lo que era desmoralizante y afectó mi autoestima desde una edad temprana. Cuando era niña, tenía que ver cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras que a mí me trataban como un pensamiento tardío. A menudo tenía pijamas con sus amigos, mientras que a mí ni siquiera me permitían traer a mis amigas a nuestra casa. Para ser honesta, detesté cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando los visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y, de vez en cuando, me deslizaba unos cuantos dólares para que pudiera darme algún gusto más tarde. A medida que pasaban los años, este favoritismo descarado hacia mi hermano gemelo gradualmente se transformó en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en los deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara únicamente en los estudios, igual que mi hermano. Era frustrante y me sentía impotente siendo solo una niña. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, me castigaron nuevamente y, esta vez, el delito fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto que, como todos los adolescentes de mi edad, había descargado esta aplicación para mantenerme en contacto con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un crimen enorme y una traición a su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron completamente locos, tiraron todas mis cosas por la habitación y luego quitaron las puertas de sus bisagras, diciéndome que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me maltrataban de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, hizo que mi vida fuera aún peor. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió aprovecharse de la situación a su favor. Adoptó un patrón de mentiras sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para así librarse de todo. Si robaba algo, fácilmente me echaba la culpa a mí y mis padres, que ya estaban predispuestos a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin cuestionarlas. Me menospreciaba delante de mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta a hacer conexiones. Mi hermano gemelo, en cambio, tenía dificultades sociales y comenzó a resentirse de que yo pudiera hablar con la gente mientras que él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia alcanzó un punto crítico durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie apareció para celebrar con él. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero, en marcado contraste, mis amigos me llevaron a comer helado y, en general, pasé un día maravilloso. Esto enfureció aún más a mi hermano. Para vengarse, comenzó a difundir falsos rumores en la escuela sobre mí, retratándome como una niña animada. Falsamente le decía a todos que supuestamente lo maltrataba físicamente en casa, sabiendo que nuestros padres lo amaban más. Sin que yo lo supiera, llegó las cosas a un nivel perturbador para fabricar pruebas. Se golpeaba a sí misma intencionadamente, infligiéndose heridas como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, caminaba con confianza por la escuela exhibiendo las heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y se inventaba historias. Cada vez que nuestros padres le preguntaban sobre sus heridas, mentía diciendo que se debían a actividades inocentes, como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras sobre sus supuestos moretones y ojos morados comenzaron a ganar fuerza y la gente empezó a creer su versión. Una versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran a circular, e incluso mis amigos empezaran a mirarme con sospecha.
Al principio noté cambios sutiles, amigos que antes charlaban conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes, las invitaciones a las reuniones de grupo se hicieron cada vez más escasas. Era como si se hubiera accionado un interruptor y la gente dudara en asociarse con la supuestamente niña animada acusada de violencia. Un día reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotras. Se sinceró y me contó que mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí. Me reveló las detalladas mentiras que le había contado a todos, acusándome de cosas que nunca había hecho. Me quedé en shock al escuchar sus palabras. La sensación era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mi hermano, alguien con quien había crecido, estaba difundiendo mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera soñaría con hacer. Era una traición que me cortó profundamente, dejándome un nudo en el estómago y un peso en el corazón. Confronté a mi hermano al día siguiente, después de la escuela, pero eligió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero él me miró con una sonrisa burlona y me dijo que merecía poder irme sola. Me quedé sin palabras, porque sus mentiras y su comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que le creyeran a él en vez de a mí. La sensación de aislamiento dolía, especialmente porque siempre había sido abierta a hacer amigos. Sentía que la envidia de mi hermano alimentaba sus mentiras, derivando las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los profesores también comenzaron a enterarse de los rumores. Era una experiencia surrealista, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo quedaba opa por la historia malintencionada que mi propio hermano había tejido. Las mentiras habían trascendido el simple chisme adolescente, ahora estaban moldeando la forma en que la gente realmente me percibía. El horrible rumor llegó rápidamente a los oídos del director y, entonces, mi peor pesadilla se hizo realidad. El director nos llamó de inmediato, a mí y a mi hermano, a su despacho, junto con nuestros padres, para discutir estos supuestos rumores. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en lugar de eso, se aferró aún más a sus mentiras. Le dijo directamente al director que sí, que los rumores eran ciertos, y me pintó como una matona que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban. No podía creerlo. El shock me invadió mientras mi hermano seguía tejiendo esta retorcida historia sobre cómo yo estaba enfadada con él porque recibía más amor de nuestros padres. Todo era un montón de mentiras, pero él se mantenía firme en su versión, como si estuviera pegado a ella con pegamento. Mi madre empezó a llorar al escuchar su historia, abrazándolo como si fuera un héroe. Mi padre intentó consolarlo, diciéndole que era valiente por hablar y que se aseguraría de que nunca volviera a pasarle nada. Después de ese día intenté defenderme. Supliqué al director, diciéndole que todo era una invención. Sentí que me ahogaba en un mar de acusaciones, luchando desesperadamente por salir a la superficie, pero mi hermano seguía insistiendo en que yo era una persona enfadada y violenta que desquitaba mis frustraciones con él todos los días. Las lágrimas de mi madre seguían rotando mientras lo abrazaba, lanzándome miradas acosadoras. Era como luchar contra un muro de convicción en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que esto era motivo de suspensión. Supliqué que no me suspendiera, pero él negó con la cabeza, diciendo que no podía dejarlo pasar. Le rogué, con lágrimas corriendo por mi rostro, tratando de explicarle que no había hecho nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que me vendería por 10 días para que los demás lo vieran como un ejemplo de que nunca se debía acosar a nadie. Me golpeó fuerte y comencé a llorar aún más, prácticamente suplicándole que reconsiderara. Mis padres, enfadados y avergonzados por toda la situación, me arrastraron fuera de la oficina del director. No quería irme, quería defender mi caso y hacer que entendieran, pero no estaban dispuestos a escuchar. Salimos de la escuela, con mi corazón pesado de frustración y humillación. Cuando llegamos, en casa, las cosas tomaron un giro drástico. Mi padre comenzó a empacar mis cosas de la nada. Estaba en shock, confundido y sin idea de lo que estaba pasando.
Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, pero él solo gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano nunca más. Estaba llorando, prácticamente de rodillas, y le supliqué a mi hermano que les dijera la verdad, pero él se mantuvo frío, impasible ante mis emociones. Mi padre continuó empacando mis cosas y luego arrojó la maleta en nuestro vestíbulo. Me aferré a sus piernas, suplicándole que no me echara. Era como una pesadilla desarrollándose ante mis ojos. Me dijo que un matón como yo no merecía vivir en su casa y que llamaría a su madre, mi abuela, para que viniera a recogerme si ella quería hacerlo. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Me quedé allí en shock, rodeado por mis pertenencias dispersas en el vestíbulo, expulsado de mi propio hogar. Eventualmente, mi abuela apareció. Reunió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el coche, asegurándose de que me abrochara el cinturón antes de caminar hacia la puerta principal de mis padres. Tocó el timbre y cuando mi padre abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con una determinación firme, le advirtió que si alguna vez volvía a acercarse a mí o intentaba contactarme de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que había hecho a un niño como yo podría terminar con él en la cárcel. Mi madre, tratando de desviar la culpa, le dijo que era mi culpa. Sin embargo, mi abuela no quiso escuchar nada de eso. Se mantuvo firme, defendiéndome y enfatizando que yo solo era un niño que no merecía ser tratado de una manera tan despiadada. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se doblegó ante mis padres y, a diferencia de lo que ellos creían, ella confió en mí. Eventualmente, nos alejamos en el coche, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. No puedo siquiera poner en palabras lo indescriptible del dolor que sentí en ese momento. Recuerdo haber llorado en la cama y no haber comido nada, a pesar de cuanto mi abuela me insistió. Le conté lo que mi hermano había hecho y ella también quedó impactada. Me aseguro que creía en mi versión de la historia y me sentí feliz de saber que al menos tenía a una persona que me apoyaba. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, la perspectiva de regresar a la escuela se sentía como volver a entrar en la guarida de un león. Al caminar por los pasillos familiares, los rostros de mis compañeros lo decían todo, juicios, susurros y miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones seguía flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían en su versión de la historia y lo veían como la víctima de mis supuestos ataques. No importaba cuánto intentara contar mi versión de los hechos, nadie quería escucharme. Era un marginado, marcado con una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. No importaba a dónde fuera, el aula, la cafetería, los pasillos, los ojos que se encontraban con los míos estaban llenos de desprecio y desconfianza. Me convertí en un solitario. Mantenía la cabeza baja, asistía a todas mis clases, almorzaba solo en la cafetería y regresaba directamente a casa. No tenía amigos y sentía que todos simplemente no me querían allí. Durante todo este tiempo, mis padres nunca me llamaron para ver cómo estaba. Mi abuela constantemente me acordaba que esto no era mi culpa y que eventualmente la vida estaría bien. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones y esperaba con ansias la universidad, donde, con suerte, podría tener una vida mejor. Solo cuando me fui a la universidad experimenté por primera vez lo que se sentía la libertad. Por primera vez, nadie estaba vigilándome, nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí a personas y formé amistades con individuos afines. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había acumulado a lo largo de los años debido a mi familia y mis compañeros, me concentré en dejar todo atrás y disfrutar esta experiencia universitaria tanto como pudiera. La primera vez que descubrí mi talento para la redacción de contenido, siempre había sido alguien que quería ser escritor, pero no estaba seguro de si sería sostenible a largo plazo, por lo que decidí abandonar mi sueño. Sin embargo, para ganar algo de dinero extra, decidí comenzar a escribir como freelance. Me inscribí en varios sitios de trabajo freelance, lo que me ayudó a conseguir trabajos de clientes prominentes. Así fue como poco a poco comencé a construir un portafolio de mi trabajo. Durante toda la universidad,
Mantuve este trabajo secundario y nunca pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía dedicarme a la redacción de contenido a tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y a las relaciones profesionales a largo plazo que tenía con ellos, lo que les permitía incluirme en varios de sus proyectos. Tener una carrera legítima como freelance no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar me ayudó a sanar de mi pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré tanto como pude y aposté por mí mismo. A lo largo de los años, he visto mucho del mundo y, aún así, me queda mucho por ver. La única persona a la que consideré mi familia durante todo esto fue mi abuela, a quien adoraba absolutamente. Ella estaba muy triste cuando me mudé, pero entendió que necesitaba ser independiente por mi cuenta. A pesar de mi apretada agenda, me aseguraba de estar allí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, a menudo compartíamos comidas juntos o simplemente nos sentábamos en el porche, absortos en conversaciones que iban desde relatos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Los fines de semana dedicaba tardes enteras a ayudarla con las tareas del hogar o a acompañarla al parque local para dar un paseo tranquilo. Recientemente terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la enorme suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Una vez finalizado el proyecto, pedí al equipo con el que trabajé que me dejara reseñas positivas en mis sitios web, lo cual hicieron con mucho gusto. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en Instagram, ya que sabía que trabajar con esta marca era un gran logro. Como era de esperar, muchos otros detractores de contenido me contactaron para felicitarme por mi éxito profesional e incluso compartieron mi historia para ayudar a difundir la noticia. Así fue como comencé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con sus sitios web. Mis familiares también lo notaron, y algunos de ellos se pusieron en contacto para felicitarme. Eventualmente, fui contactado por el director de mi universidad. Se había comunicado conmigo después de ver que me estaba yendo tan bien y quería que fuera a la universidad para dar un seminario a los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactor de contenido. Estaba bastante nervioso porque no se me da bien hablar en público, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré de pie frente a rostros ansiosos, compartiendo mis experiencias y conocimientos, sentí que mi vida había cerrado un círculo. En mi discurso hablé sobre las dificultades que enfrenté y cómo trabajé duro para mantenerme a pesar de los días difíciles. Fue honestamente una experiencia muy gratificante poder empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips comenzaron a viralizarse en grupos de Facebook, ya que la gente se identificaba con ellos. Se sintió bien ser finalmente reconocido por mi arduo trabajo. La semana pasada me invitaron a hablar en un canal de noticias local. Era un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido y me invitaron a compartir mi trayectoria y mis conocimientos con los espectadores. Estaba un poco nervioso, pero también emocionado por la oportunidad. Durante el programa, hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de agradecimiento podía abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia e inspirar a más personas en el campo fue tanto humilde como emocionante. Cuando finalmente se emitió, compartí algunos de estos clips en Instagram, ya que me sentía orgulloso de haber sido invitado a un programa de televisión. Así fue como mis familiares y primos empezaron a descubrir lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Verás, porque mis padres nunca hablaban de mí con Navi, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitado a programas de televisión. Así fue como la noticia se difundió rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a oídos de mis padres también, porque solo unos días después estaba trabajando en otro proyecto y tenía el teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi madre. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que hacía muchísimo tiempo que no me llamaba. Después de todos esos años de silencio, no podía comprender por qué me estaba llamando. Con duda,
La llamé de vuelta y ella contestó de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien, y mi madre empezó a felicitarme. Mi padre, que probablemente estaba sentado allí con mi madre, también intervino en la conversación. Empezó a preguntar sobre mi vida y mi bienestar, y respondí sus preguntas sin pensarlo demasiado. No me pareció inusual hasta que comenzaron a preguntar cuánto estaba ganando estos días. Les dije que eso no era asunto suyo, y mi padre respondió que éramos familia, así que no debía sentirme tímido al compartir mis ingresos con ellos. Le dije que me iba bien económicamente. Al escuchar esto, mi madre empezó a decir lo difícil que era su vida en estos días. Fruncí el ceño con sospecha. Básicamente, así fue como transcurrió nuestra conversación. Mamá, ahora estamos jubilados y llevamos tiempo queriendo renovar la casa. No está en las mejores condiciones, pero ya no nos quedan ahorros. Yo, ¿ok, mamá? Mamá, tu éxito nos ha dado esperanza. Después de ver tu entrevista en televisión hoy, pensamos que quizás podrías ayudarnos a pagar las renovaciones. Papá, después de todo, somos familia. No deberías dudar en compartir parte de tus ingresos con nosotros. Nos vendría muy bien tu ayuda. Yo, ¿estás bromeando? ¿Por qué me piden dinero cuando ni siquiera han hablado conmigo en años? No sé qué les hizo decidirse a contactarme, y aunque agradezco las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi madre empezó a decir que estaba haciendo una y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi padre agregó que, como mis padres, merecían ser cuidados y que esto era lo mínimo que podía hacer por ellos. Me enfurecí tanto que quería decirles unas cuantas verdades, pero de repente se me ocurrió una idea. En lugar de simplemente discutir con ellos, debía darles una lección para siempre, haciéndoles ver que no podían aprovecharse de mí después de haberme maltratado todos esos años. Les dije a mis padres que estaba dispuesto a ayudarlos si, y solo si, aceptaban mis condiciones. Mi padre, con curiosidad, me preguntó cuáles eran. Sin dudarlo, expuse mi exigencia. Si querían mi ayuda, debían admitir públicamente, frente a nuestra familia y amigos, que mi hermano había sido el cerebro detrás de los rumores hirientes que arruinaron mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera en que me habían humillado a mí frente a todos al creer sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que me habían causado. Al escuchar mi condición imposible, mi padre empezó a cuestionar la necesidad de tal confesión. Mi madre dijo que todo esto era innecesario y que podíamos discutirlo en privado sin involucrar a otros, pero me mantuve firme. Esta condición no era negociable, era un requisito para cualquier ayuda que esperaran recibir de mí en el futuro. A medida que la atención aumentaba, mi padre alzó la voz, afirmando su papel como mi padre y empezó a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia en tiempos de necesidad. Mi madre, en un último intento desesperado, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, recordándome los años que pasaron criándome. No pude evitar encontrar ironía en su súbita súplica. Les recordé el pasado, el hecho de que me habían echado de casa y que fue mi abuela quien me crió, no ellos. Empezaron a alterarse cada vez más, pero les dije con firmeza que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, entonces la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desde esa conversación, mis padres han estado intentando llamarme sin cesar, pero estoy ignorando sus llamadas. Estoy empezando a arrepentirme incluso de haberles devuelto la llamada a aquel día. Me gustaría saber si realmente estaría en un problema si no ayudará a mis padres en absoluto. Actualización 1. Ha sido una semana agitada desde que compartí mi historia por última vez, y el apoyo y aliento que he recibido de todos ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola en este momento. Me alegra que todos estén de acuerdo en que no debería involucrarme con mis padres ni siquiera considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que les di tal condición fue porque sabía que era prácticamente imposible que la cumplieran. Sé que aman demasiado a mi hermano y, a pesar de que puede que ya hayan descubierto que todo eran sus mentiras, sé que nunca le harán pasar por lo que me hicieron a mí.
Hoy, mi hermano me envió un mensaje desagradable después de que mis padres intentaran nuevamente contactarme y me negara a responder sus llamadas. Esto es lo que escribió: hola, hermana, ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se pusieron en contacto contigo y les diste un ultimátum absurdo. Sabes que nunca van a cumplirlo, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. De todos modos, no estás casada ni tienes hijos, así que ¿por qué no quieres ayudarlos pagando las reparaciones y renovaciones de la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Ver el mensaje fue como una puñalada en el pecho. La audacia de minimizar las dificultades que enfrenté y las condiciones que establecía hablaba mucho de su falta de empatía. El intento de manipularme emocionalmente al enfatizar mi estado civil y el hecho de no tener hijos añadió otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también destacó lo poco que pensaba de mí. Lleno de frustración y con un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto y revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y parientes cercanos, compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que soporté mientras crecía en mi casa familiar. En el correo electrónico describí el ambiente estricto y recibo que viví bajo el techo de mis padres y cómo me trataron en comparación con mi hermano gemelo. También profundicé en el rumor malintencionado y completamente falso que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que llevó a graves consecuencias y afectó mi reputación. Escribí cómo mis padres me echaron a la calle y cómo, de no haber sido por mi abuela, podría haber muerto en la calle. Hacia el final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía haber mentido sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo hace apenas una hora y sé que el infierno se desatará una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Desactualizaré sobre cómo reacciona mi familia a mi correo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas este mes. Como pueden imaginar, mi familia explotó después de recibir el correo. Mis padres recibieron críticas de familiares que antes desconocían el grado de favoritismo y abuso emocional. Muchos miembros de la familia se pusieron en contacto conmigo, diciéndome que no tenían idea de todo esto y disculpándose por no haber estado ahí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que comenzaron a volverse más abusivos y violentos, por lo que decidí contactar a un abogado, quien les envió una notificación de cese y de seguimiento. Básicamente, les advertía que dejaran de contactarme y que, si lo hacían, enfrentarían graves consecuencias legales. Supongo que esto debió asustarlos, porque dejaron de intentar comunicarse conmigo. Mi abuela piensa que hice lo correcto al hacer que todos supieran lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que realmente me importa, así que me alegra saber que está de mi lado. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Me alegra informar que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha prosperado. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcasts siguen llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi campo. Estoy más unida que nunca a mi abuela. Recientemente tomé un descanso de mi trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Ahora le gusta la jardinería y me ha enseñado mucho sobre varias flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, teniendo conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía del otro, son mis recuerdos favoritos y más preciados. Mi familia no me ha contactado desde que recibieron la carta de mi abogado, así que me alegra que se mantengan alejados de mí. En lo personal, he empezado a ir a terapia, así que espero poder trabajar en mi proceso de sanación. Espero que hayas disfrutado las historias de este video. Si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón.
También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.